Hola, hola, bendiciones en este martes 27 de septiembre del año 2022. Seguimos pues en esta semana 26ª del tiempo ordinario, pero hoy pues la liturgia de la palabra y la liturgia en general nos recuerda también la memoria de San Vicente de Paúl, quien es el patrono de las obras de caridad. San Vicente de Paúl nace en Francia y dentro de todo ese proceso de conversión fue víctima de 3 grandes sufrimientos que le ayudaron también a forjar ese carácter de santidad. En primer lugar, el cautiverio y la esclavitud, pues fue tomado por los turcos y fue vendido como esclavo. Lográndose liberar ya de ese cautiverio, pues es acusado injustamente de ladrón. Y aparte de eso, en otra oportunidad, pues tuvo una fuerte tentación contra la fe, una circunstancia que en ese momento pues puso entera de juicio su creencia, pero termina arrodillado a los pies de Jesús y continúa con un servicio que se ganó como un santo que se encargaba de ayudar al prójimo. De hecho, muchas de las imágenes de San Vicente es alrededor de niños y personas necesitadas. San Vicente de Paúl también llegó a una conclusión muy interesante y que vamos a ir relacionando con el tema de hoy de la liturgia de la palabra, que es que él decía que él tenía un carácter muy fuerte, muy bilioso, como decimos, ahí un poco tosco, y él decía, eso le hace mucho más mal a las almas que bien. Entonces fue cambiando ese comportamiento hasta convertirse en un santo muy amable y muy querido por las personas de Francia, donde desarrolló la mayor parte de su obra evangélica. Y es que importante es entender, digamos, 2 realidades de la vida cristiana. En primer lugar, como decía el apóstol Pedro, que el evangelio, que nuestra fe, es necesario que la compartamos con amabilidad, con mansedumbre. Pero también hay que darnos cuenta de otra realidad, que es la del evangelio que hoy escuchamos. Dice que Jesús iba camino hacia Jerusalén y dice que en ese momento pues iba hacia Jerusalén y decide pasar por una colonia de samaritanos. Y al escuchar que él iba hacia Jerusalén, pues le niegan pues justamente la entrada, a lo que pues tanto Santiago como Juan, que eran conocidos también por Jesús como los Boanerges, o es decir, los hijos del trueno, pues le dicen a Jesús que si quieren que pidan al cielo que caiga fuego y que consuma ese pueblo por haberlos rechazado. Qué interesante 2 cosas. En primer lugar, que el cristiano siempre va a tener esa persecución. Recordemos que Jerusalén, en el Apocalipsis es presentada la Jerusalén celeste como el cielo, como el fin último del cristiano. Y para poder alcanzar el cielo se vuelve necesario que vivamos en santidad, que seamos diferentes, que marquemos el mismo camino de Cristo, un camino que pues a veces también se va a ver marcado por persecuciones, se va a ver marcado por dolor, se va a ver marcado por sufrimiento, se va a ver marcado por a veces indiferencia, se va a ver marcado por burlas, se va a ver marcado por humillaciones, y que sobre todo que va a chocar para los que no entienden justamente lo que es la plenitud de la vida en Cristo. Entonces, pues evidentemente es un camino muy difícil y tampoco va a ser tan impensado que en momentos también podamos sentir nosotros frustración, dolor y querramos responder. De hecho, el ejemplo más claro nos lo presenta la primera lectura que hoy escuchamos de Job. Job, aquel hombre justo que había sido inicialmente muy bendecido por Dios, pierde todo lo que tiene, pierde sus terrenos, pierde sus ganados, pierde hasta sus hijos y pierde al último su salud. Recordemos que Job cae enfermo de lepra y hoy nos presenta algo que es muy interesante y también muy reconfortante, que es justamente aquel que es llamado justo en la Escritura, por un momento le reclama a la vida lo que está ocurriendo. Podemos decir de alguna manera, pues él reclama su destino, como un reclamo hacia Dios. ¿Por qué nací? ¿Por qué tuve que encontrar pechos que me amamantaran? ¿Por qué tengo que vivir todas estas circunstancias? Y no te digo que no sea malo. No es malo la fragilidad humana, no es malo equivocarse, no es malo a veces perder un poco la paciencia. Pero principalmente cuando esas debilidades me hacen entender que ocupo agarrarme a una fuente que me permita poder sostenerme ante esas caídas. Y es justamente la presencia de Dios, el entender que Dios camina a mi lado. Vean qué interesante.
Santiago y Juan eran de los discípulos predilectos de Jesús, eran de los más queridos. Y aún así, con eso, no quiere decir que Jesús no le llamara la atención. ¿Por qué? Porque Él quiere transformar, Él quiere que crezcamos, que no nos quedemos en una zona de confort, que digamos, no, es que yo soy así. No, es que verdaderamente el que me quiera, que me aguante con estas cosas y demás, no. Claramente, aquellas situaciones o fragilidades que tengamos desde hace muchos años, pues quizás sean un poco más difíciles de corregir, pero no imposibles. Siempre tenemos la oportunidad de crecer, pero evidentemente no bajo nuestras propias fuerzas o no según nuestras propias capacidades, sino más bien cuando ya nos abandonamos en la perfecta voluntad de Dios. Entonces vean qué interesante, a veces escuchamos pues tantos señalamientos, tantas críticas, tantas mentiras contra la iglesia, contra el evangelio, y por supuesto que nos podemos enojar, y por supuesto que sentimos que nos hierve la sangre, pero el fin último de la vida de iglesia no es mandar al infierno a nadie. El objetivo de Cristo, como dice San Pablo, es que todo hombre se salve. Claramente para hacerlo tiene que llegar al conocimiento de la verdad y por esa verdad empezar a transformar su vida. Pero entonces nosotros nos corresponde dar testimonio de esa conversión, defender la iglesia con argumentos, formarnos para dar un criterio y que ante los ataques y situaciones que se presenten constantemente en la vida cotidiana, poder dar una respuesta desde la fe, usar la razón, porque como decía San Juan Pablo II, la fe y la razón son ese par de alas que nos llevan al conocimiento de la plenitud y de la verdad. Pero no se trata de ser intolerantes hacia la persona, sino intolerantes hacia el error. Amar, aunque nos persigan, nos enseña Jesús, porque recordemos el camino, el contexto que nos da el Evangelio, ¿hacia dónde se dirige Él? Hacia Jerusalén, pero para llegar a ese su Jerusalén celestial, tuvo que pasar por el abandono, por la burla, por la falsa acusación hasta de su propio pueblo y la humillación extrema hasta el borde de la cruz, pero siempre con la mirada puesta en el Señor que lo sostenía y en el amor que lo impulsaba. Entonces, esa es la realidad de nosotros, saber que caminamos hacia nuestra Jerusalén celeste y que habrá muchas personas que nos quieran negar el acceso, que quieran alejarnos de ese camino. Pero es en esa continuidad, a pesar de las frustraciones, a pesar de las debilidades, pero sobre todo agarrado siempre en la confianza de que Dios ha vencido en nuestro nombre y nos ayudará a vencer nuestras realidades cotidianas, en la que podemos nosotros ser luz para los demás. Y tal vez aquel que se burlaba desde afuera, en algún momento determinado lo podamos ver caminando a nuestro lado, pero por nuestro testimonio, por nuestra convicción. Entonces, seamos cristianos convencidos, dejemos en Dios nuestras preocupaciones y debilidades y mantengámonos firmes en este gran camino que Dios nos regala. Bendiciones.